Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Luis Ángel Mohamed Nava Manso y el día de hoy presentaré un pequeño resumen sobre los temas abordados en la materia de procesos de manufactura de transformación. Comenzamos con los procesos de fundición, donde cada tipo de horno tiene aplicaciones específicas y ventajas únicas. El alto horno se utiliza principalmente para la producción de rabio, un hierro fundido con alto contenido de carbono. Opera de manera continua utilizando coque como fuente de energía y agente reductor, lo que lo hace indispensable en la industria siderúrgica. El horno básico de oxígeno toma el rabio y lo convierte en acero mediante la inyección de oxígeno puro, lo que reduce impurezas como fósforo y azufre de manera rápida y eficiente. Este proceso destaca por ser más veloz y efectivo que el alto horno para refinar metales. Posteriormente, el horno flash se especializa en la fundición de minerales metálicos en polvo, mediante reacciones químicas rápidas. Este horno logra un menor consumo de energía y es comúnmente utilizado en la producción de cobre. En el caso del horno de crisol, se trata de una cámara refractaria donde el metal se calienta directamente. Es ideal para aleaciones no ferrosas y para lotes pequeños, destacando por su simplicidad y bajo costo operativo. El horno de reverbero calienta el metal de manera indirecta mediante la reflexión del calor en su bóveda, evitando el contacto directo con el combustible. Es ampliamente utilizado para procesar metales como aluminio y plomo. De igual forma, el horno de inducción utiliza corrientes electromagnéticas para generar calor en el metal, lo que permite una fundición limpia, precisa y sin combustión. Este horno es ideal para aplicaciones que requieren un excelente control de temperatura y alta pureza del material. Pasamos a el horno de arco eléctrico. Por su parte, este funde chatarra y otros metales utilizando un arco eléctrico generado por electrodos. Es una opción flexible y adecuada para el reciclaje de acero, aunque tiene un alto consumo eléctrico. Y finalmente, el horno rotatorio es un cilindro inclinado que gira para mezclar y calentar el metal o mineral de manera uniforme. Es comúnmente utilizado en procesos de reciclaje, especialmente de aluminio, gracias a su diseño portátil y adaptable. Pasando ahora a los procesos de moldeo, el moldeo en arena es uno de los métodos más tradicionales y económicos. Utiliza arena compactada alrededor de un modelo para crear moldes desechables, siendo perfecto para piezas complejas. Sin embargo, cada molde debe ser reemplazado tras su uso. De igual forma, el moldeo de yeso o cáscara para metales utiliza moldes hechos de yeso o cerámica, lo que permite obtener detalles superiores en piezas pequeñas y aleaciones no ferrosas. Posteriormente, el molde a la cera perdida se basa en modelos de cera recubiertos con metal cerámico. Tras eliminar la cera, se obtiene un molde preciso ideal para aplicaciones como joyería o turbinas. Aunque es costoso, ofrece una precisión excepcional. Posteriormente tenemos los moldes permanentes y semipermanentes, los cuales están fabricados en metal y pueden reutilizarse múltiples veces, siendo ideales para la producción en serie de piezas no ferrosas. Ofrecen mayor rapidez que los moldes desechables, aunque menos flexibilidad en cuanto a formas. Asimismo, el moldeo centrífugo utiliza la fuerza centrífuga para distribuir el metal fundido dentro del molde, siendo especialmente útil para fabricar piezas cilíndricas como tubos y rodamientos con excelente calidad interna. El molde al vacío emplea un sistema de vacío para mantener en su lugar la arena o material del molde, logrando piezas con superficies más limpias y menos defectos. La fundición a presión consiste en inyectar metal fundido a alta presión en un molde metálico, ideal para producir piezas de alta precisión de forma rápida y eficiente. Continuando, el molde expandible utiliza poliestireno que se evapora al contacto con el metal caliente, permitiendo fabricar formas complejas sin necesidad de un molde desmontable. Asimismo, el squeeze casting combina fundición y forjado en un único proceso, solidificando el metal bajo presión en un molde. Esto da como resultado piezas con excelente calidad superficial y alta densidad. Y finalmente, la colada continua es un proceso en el que el metal se solidifica en un molde refrigerado mientras se extrae de manera continua. Es ideal para fabricar barras, planchas y perfiles largos, optimizando el tiempo y el material.
Con estos procesos y tecnologías, la fundición y el moldeo ofrecen una amplia gama de opciones para fabricar componentes metálicos con distintas propiedades y aplicaciones. Continuando con la siguiente unidad, con la pulpimetalurgia o la metalurgia de polvos. La obtención de polvos es un proceso clave en la metalurgia de polvos que utiliza diferentes métodos para producir partículas metálicas con características específicas. Por atomización, el metal fundido se atomiza con gas o agua, generando partículas de forma esférica, irregular o dendrítica, siendo este el método más utilizado a gran escala por su calidad y control. La electrólisis deposita el metal en forma de polvo sobre un cátodo en una solución electrolítica, produciendo partículas de alta pureza y composición controlada, ideal para metales puros. En el método químico se emplea reducción, descomposición térmica o precipitación, produciendo polvos homogéneos y materiales complejos como carburos o aleaciones especiales. Por su parte, el método mecánico utiliza molinos o bolas o martillos para producir materiales sólidos, siendo económico y eficiente, aunque genera partículas de forma irregular, adecuado para metales comunes y reciclaje. Por otro lado, las características de los polvos son determinantes en el proceso, tales como la forma, que puede ser esférica, irregular o dendrítica. Influye en el flujo y compactación. La distribución afecta la densidad y uniformidad, mientras que el tamaño, que varía de nanómetros o milímetros, depende del método de obtención y la aplicación. De igual forma, en la preparación de polvos o blending, se mezclan diferentes partículas para lograr uniformidad y propiedades específicas, cuidando factores como tamaño, compatibilidad y la inclusión de aditivos. Pasando a la compactación de polvos, la compactación isostática aplica presión uniforme en todas las direcciones mediante un medio fluido, generando densidad uniforme en piezas complejas o grandes. En la compactación uniaxial, la presión se aplica en una sola dirección mediante punzones, siendo ideal para formas simples y más económicas, aunque menos uniforme. La compactación biaxial aplica presión en dos direcciones, mejorando la cohesión para piezas más complejas. Otras técnicas incluyen la compactación en caliente, que combina presión y calor para aumentar la densidad, y el moldeo por inyección, ideal para formas extremadamente complejas. Por otro lado, el sinterizado es el proceso clave que transforma los compactados en piezas sólidas. Sus etapas incluyen la reorganización inicial de partículas, la unión por difusión y la eliminación de poros con crecimiento de granos. Los mecanismos como la difusión sólida, sinterización líquida y vaporización, condensación permiten obtener piezas densas y resistentes. Asimismo, el acabado final de piezas mejora propiedades mediante procesos como pulido, recubrimientos contra corrosión y tratamientos térmicos para aumentar la resistencia. En cuanto a las aplicaciones, la metalurgia de polvos destaca por sus autolubricantes, ideales para reducir fricción en cojinetes, piezas resistentes a altas temperaturas como turbinas y filtros porosos usados en sectores industriales y médicos. Finalmente, la manufactura aditiva, mejor conocida como impresión 3D, combina la tecnología de polvos con precisión avanzada. Entre las técnicas incluyen la fusión por láser, que solidifica capas mediante un láser, la inyección de ligantes, que une temporalmente los polvos antes del sinterizado, y la deposición de energía dirigida, que funde y aplica el polvo directamente. Las perspectivas de la manufactura aditiva destacan por su capacidad de producir geometrías complejas, personalización masiva y reducción de desperdicio, siendo clave en industrias como la aeroespacial, automotriz y médica. Este conjunto de procesos y tecnologías define la metalurgia de polvos, ofreciendo soluciones innovadoras y eficientes para una amplia gama de aplicaciones industriales. Posteriormente tenemos la unidad número 3, llamada limpieza de piezas. La limpieza de piezas es un proceso esencial en la manufactura que asegura la eliminación de contaminantes, mejorando la calidad, el rendimiento y la preparación de las superficies para procesos posteriores. Existen diversos métodos de limpieza, cada uno diseñado para necesidades específicas, y su selección depende del material, la naturaleza del contaminante y el resultado deseado. Como inicio tenemos la limpieza ultrasónica, la cual utiliza ondas sonoras de alta frecuencia transmitidas en un líquido para generar cavitación.
Este fenómeno forma burbujas que colapsan sobre la superficie de la pieza, eliminando contaminantes como polvo, aceites y partículas microscópicas. Es ideal para componentes con geometrías complejas o delicadas, como electrónicos, dispositivos médicos y piezas de precisión. Además, puede usarse con líquidos específicos para optimizar la limpieza según el tipo de suciedad, ofreciendo resultados uniformes sin dañar las superficies. Asimismo, la limpieza por emulsión combina agua, aceites y detergentes en una mezcla diseñada para disolver grasas y aceites. Los agentes tensioactivos rompen los contaminantes oleosos, facilitando su eliminación. Este método es ampliamente utilizado en la industria automotriz y de maquinaria pesada para su facilidad de aplicación y bajo costo, siendo particularmente eficiente para grandes volúmenes de piezas metálicas. Por otro lado, la limpieza por vapor emplea solventes químicos que se vaporizan y condensan sobre la pieza, disolviendo contaminantes y dejando una superficie limpia. Es comúnmente utilizada para desengrasar piezas metálicas y se destaca por su rapidez y eficiencia, especialmente en piezas complejas. Además, reduce el uso de agua y la generación de residuos líquidos, haciéndolo más sostenible en comparación con otros métodos tradicionales. La limpieza por plasma utiliza gas ionizado a baja presión para eliminar contaminantes mediante reacciones químicas o físicas. Este método es altamente efectivo para limpiar partículas microscópicas, óxidos y contaminantes orgánicos en superficies sensibles, como componentes electrónicos o micromecánicos. Es un proceso limpio que no genera residuos líquidos, lo que lo hace ecológicamente favorable. Continuamos con la limpieza electrolítica, la cual se aplica corriente eléctrica en un baño químico para descomponer y eliminar óxidos, grasas o residuos metálicos adheridos a la superficie. Este método es ideal para restaurar piezas corroídas y preparar superficies para procesos como el galvanizado o la pintura. Además, permite un control preciso de intensidad y duración, asegurando resultados consistentes en piezas metálicas. La limpieza por impacto utiliza partículas sólidas como arena, microesferas o granalla lanzadas a alta velocidad contra la pieza para eliminar contaminantes por abrasión. Este método es muy eficiente para eliminar óxido, pintura o incrustaciones difíciles, siendo ampliamente utilizado en la industria pesada. Sin embargo, requiere precaución con materiales sensibles para evitar daños en la superficie. Pasamos a la limpieza por llama, la cual consiste en la aplicación directa de una llama sobre la superficie de la pieza, quemando contaminantes como grasas, aceites o compuestos orgánicos. Este método es particularmente útil en la limpieza de moldes y superficies en la industria de fundición y plásticos. Su simplicidad lo hace eficiente en entornos controlados, pero debe manejarse con cuidado para evitar deformaciones térmicas. Finalmente, la limpieza por láser utiliza pulsos de alta intensidad para vaporizar contaminantes sin dañar el material base. Es una tecnología avanzada que combina precisión y eficiencia, siendo ideal para limpiezas de alto valor como componentes aeroespaciales y de la industria médica. Además, no genera residuos secundarios y es capaz de eliminar capas de óxido, pintura o residuos orgánicos, dejando superficies listas para procesos posteriores. Estos métodos de limpieza ofrecen soluciones adaptadas a las diversas necesidades industriales, asegurando piezas libres de contaminantes para un desempeño óptimo en procesos posteriores. Nuestra unidad número 4 abarcó y abordó los tipos de soldadura. Comenzamos mencionando que la soldadura es un proceso clave en la manufactura que permite unir materiales mediante la aplicación de calor, presión o ambos. La soldadura ultrasónica emplea vibraciones de alta frecuencia combinadas con presión para generar calor a nivel molecular. Este método es ideal para unir piezas pequeñas o delgadas, como plásticos y algunos metales. Es especialmente útil en la industria electrónica y médica, ya que no requiere fundentes ni altas temperaturas, lo que garantiza un proceso limpio y preciso. Asimismo, la soldadura oxiacetilénica utiliza una llama generada por la mezcla de oxígeno y acetileno para fundir los materiales. Su portabilidad y versatilidad la hacen perfecta para trabajos en campo y reparaciones, especialmente en metales ferrosos y no ferrosos. Aunque es menos precisa que otros métodos, sigue siendo una opción confiable para aplicaciones generales.
La soldadura sumergida destaca por su eficiencia en uniones largas y continuas. Aquí, un flujo granular cubre el arco eléctrico protegiendo el baño de soldadura y reduciendo salpicaduras. Este método es común en estructuras grandes como tanques y tuberías, ofreciendo una alta calidad con menor generación de humos. Pasamos con la soldadura explosiva, la cual es un proceso innovador que utiliza explosivos para unir materiales mediante un impacto controlado. Es ideal para metales disímiles como acero y aluminio, y se aplica en industrias aeroespaciales e industriales gracias a la resistencia excepcional de las uniones logradas. La soldadura por plasma emplea un arco eléctrico altamente enfocado, similar al proceso TIG, pero con mayor precisión y control. Es especialmente adecuada para materiales delgados y aplicaciones en componentes aeroespaciales y de instrumentación, donde la calidad extrema es indispensable. Asimismo, la soldadura por fricción genera calor a partir del movimiento relativo de dos superficies bajo presión, logrando uniones sólidas y libres de defectos. Este método es eficiente y no requiere materiales de aporte, siendo ampliamente utilizado en turbinas, ejes y otras piezas rotativas. La soldadura por electroescoria es una técnica especializada para soldaduras verticales en piezas gruesas, como vigas y columnas. Utiliza un flujo conductor que derrite el electrodo y los materiales base, creando una unión fuerte y uniforme en aplicaciones de alta resistencia. La soldadura con electrodo revestido o FCAW combina un electrodo tubular relleno de flujo con un arco eléctrico para proteger la soldadura con gases y escoria. Es ideal para trabajos de reparación y construcción al aire libre, gracias a su portabilidad y capacidad de adaptarse a diversas condiciones. Asimismo, la soldadura GTAW o TIG utiliza un electrodo de tungsteno no consumible y gas inerte para proteger la soldadura, logrando uniones limpias y precisas. Es el método preferido en la industria alimenticia, aeroespacial y de alta precisión, especialmente para materiales delgados o de gran valor. Es importante recordar que para asegurar una buena soldadura es crucial elegir el método adecuado según el material y la aplicación, limpiar las superficies para evitar defectos, controlar la temperatura para minimizar deformaciones y utilizar equipos de calidad operados por personal capacitado. Asimismo, un aspecto crítico es la zona afectada por el calor, SAC, la región alrededor de la soldadura que experimenta cambios microestructurales debido al calor. Estos cambios pueden afectar la resistencia y durabilidad del material, por lo que es fundamental controlar los parámetros del proceso para minimizar su impacto. Y finalmente, las inspecciones de soldadura garantizan la calidad y seguridad de las uniones. Métodos como rayos X y partículas magnéticas detectan defectos superficiales e internos, mientras que las tecnologías avanzadas como ultrasonido y fluorescencia permiten una evaluación no destructiva de la integridad de la soldadura, asegurando un rendimiento óptimo en aplicaciones críticas. Con esta variedad de procesos, recomendaciones y técnicas de inspección, la soldadura se posiciona como un pilar esencial en la manufactura, adaptándose a las necesidades específicas de cada industria. Finalmente, en nuestra unidad número 5, abordamos y aprendimos sobre los recubrimientos. Podemos mencionar que los recubrimientos son una parte fundamental en muchos procesos industriales, ya que mejoran las propiedades superficiales de las piezas, protegen contra la corrosión, el desgaste y mejoran su rendimiento. Sobre la importancia de los recubrimientos, sabemos que los recubrimientos juegan un papel crucial en la protección de materiales contra agentes externos, mejorando su durabilidad, resistencia al desgaste, a la corrosión y su apariencia. Se utilizan para modificar las propiedades superficiales sin alterar las características internas del material. Con respecto a la preparación previa de piezas a recubrir, antes de aplicar cualquier recubrimiento es esencial preparar la superficie. Esto incluye limpieza, eliminación de óxidos, aceites y polvo, desengrase y, en algunos casos, el lijado o pulido para asegurar una buena adherencia del recubrimiento. El endurecimiento superficial es un proceso que mejora las propiedades mecánicas de la superficie de las piezas, incrementando su dureza y resistencia al desgaste, sin afectar su núcleo. Se logra mediante tratamientos térmicos o químicos y se altera la estructura cristalina en la superficie del material.
En el recubrimiento por spray, el material recubriente metálico, cerámico o polímero se pulveriza sobre la pieza en forma de pequeñas gotas, utilizando gases a alta presión. Es comúnmente usado en motores y componentes sometidos a altas temperaturas. Asimismo, el recubrimiento por inmersión consiste en sumergir la pieza en un baño de recubrimiento fundido, como zinc o estaño. Es muy usado en el galvanizado y en la protección de piezas metálicas contra la corrosión. Por otro lado, en el recubrimiento por electrólisis se aplica una corriente eléctrica a una pieza sumergida en una solución de sal metálica, depositando una capa metálica sobre la superficie. Es ampliamente utilizado para recubrimientos de cobre, oro, plata y cromo. Sin embargo, el recubrimiento por plasma utiliza un gas ionizado a alta temperatura para aplicar una capa delgada de material sobre la pieza. Este proceso es ideal para recubrimientos de alta calidad, como en componentes aeroespaciales y electrónicos, debido a su precisión y control. El CVD, o Chemical Vapor Deposition, es un proceso donde los gases reaccionan en la superficie de la pieza para formar un recubrimiento sólido. Se usa comúnmente para producir recubrimientos de carburo, nitruro y otros materiales de alta dureza. Por otro lado, el PVD, o Physical Vapor Deposition, es un proceso que permite que los átomos de un material se sublimen y se depositen en una pieza, creando una capa delgada. Es utilizado para recubrimientos decorativos y protectores, como en herramientas de corte o joyería. Por otro lado, en el recubrimiento por fosfatado se forma una capa de fosfato en la superficie de la pieza para mejorar su resistencia al desgaste y a la corrosión. Es común en piezas de acero, especialmente en la industria automotriz. Los recubrimientos por cobrizado y cromado permiten depositar capas de cobre o cromo en las superficies metálicas, mejorando la resistencia al desgaste y otorgando un acabado brillante y duradero. Se usan en componentes de máquinas, herramientas y en la industria automotriz. De igual forma, el pavonado es un recubrimiento de óxido protector aplicado a piezas de acero, mientras que el niquelado ofrece una capa de níquel para mayor resistencia a la corrosión y desgaste. Ambos procesos se utilizan en la industria para mejorar la durabilidad de las piezas. Asimismo, el anodizado es un tratamiento electroquímico que mejora la resistencia a la corrosión y proporciona un acabado decorativo, especialmente en aluminio. El galvanizado, por otro lado, implica recubrir una pieza con zinc para protegerla de la corrosión, especialmente en componentes de acero. Por otra parte, el recubrimiento con metales preciosos utiliza metales como oro, plata o platino aplicados con electroformado o electrólisis. Se utiliza en la joyería, la industria electrónica y otras aplicaciones de alta precisión donde la conductividad y la resistencia son esenciales. De igual forma, las pinturas y recubrimientos orgánicos proporcionan protección contra la corrosión, la abrasión y mejoran la estética de las superficies. Son utilizados en una amplia gama de aplicaciones, desde la industria automotriz hasta estructuras metálicas. Y finalmente, los recubrimientos cerámicos se aplican para proporcionar propiedades de alta dureza, resistencia al calor y aislamiento eléctrico. Son especialmente útiles en aplicaciones de alta temperatura como en turbinas o componentes de motores. Los recubrimientos, a través de sus diversos métodos y tipos, juegan un papel fundamental en la protección y mejora de las piezas industriales, extendiendo su vida útil y mejorando su desempeño. Bueno, y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero les haya gustado.